Hay un artículo que yo lo tengo, va a salir probablemente mañana en los medios de la universidad, que ha hecho Yair. Él acostumbra hacer algunas publicaciones y de un tiempo a esta parte me hace el honor de alcanzármelas para poder conversar e ilustrarme, dicho sea de paso, con su capacidad. El último artículo que ha puesto y que recién va a publicarse es Solución, aumento en los impuestos. Esto a raíz de la decisión que hizo conocer el señor ministro de Economía, Pedro Frank. Lo vamos a desarrollar a lo largo de esta conversación. Yair, el Poder Ejecutivo, a través del ministro de Economía, Pedro Frank, le ha pedido al Congreso facultades extraordinarias para poder actuar en el tema de tributación, legislar sobre tributación. La primera pregunta que te hago es la siguiente. ¿Crees que era el momento oportuno, toda vez que hasta ahora el Consejo de Ministros que preside la señora Vázquez no ha recibido el voto de confianza? ¿Fue oportuna la petición de Pedro Franque? Bueno, políticamente como lo planteas ahora, creo que no, porque es un gabinete cuestionado. Pero si me preguntas como profesional y lo veo ya económicamente, creo que menos todavía. ¿No era Quizá oportuno? Sí, sí, te sí. comento por qué no es económico, porque el Perú está en plena reactivación económica y lo que menos debería hacerse es incrementar los impuestos, porque lo que va a incentivar es solamente la informalidad y va a bajar en este caso la recaudación tributaria, ¿no? Mucho más de lo que él espera. El gobierno quiere recaudar 12.000 millones de soles a través de los Así nuevos es. impuestos. Explícanos cómo es que quiere llegar a esa aparentemente astronómica cifra para muchos de Y, nosotros, ¿no? y justamente ahí va un poco mi crítica, ¿no? Normalmente los impuestos que más recaudan es el IGB, que como sabemos pues grava todas las ventas, como dice, y lo pagamos todos, sin excepción, pero pareciera que el ministro más ha querido basarse en lo que es el impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta, como menciona en el artículo, pues tiene 5 categorías. Y me llama la atención que él más se fija en la primera y la segunda categoría, que digamos son las que menos recaudan, pero no habla del grueso, que está en la tercera categoría y la quinta categoría, que digamos son la tercera las empresas y la quinta los trabajadores dependientes, de donde el impuesto a la renta es donde tiene su mayor recaudación mensual. Entonces, ¿cuál es mi crítica o mi desazón? ¿Por qué no decirlo, no? Él menciona de que los que van a pagar el impuesto, estos 12.000 millones, los va a sacar de las personas que tienen un carro de $200.000 o de aquellos que ganan 300.000 soles arriba al año. Y él mismo luego dice que ese representa el 0.5%. Entonces mi pregunta es si el 99.5%, ¿de dónde sale esa recaudación? Porque no me dice que lo va a sacar de todas las demás categorías y de aquellos que normalmente ahí estamos tú y yo, los que son trabajadores formales, aquellos que van a pagar todo ese grueso, ¿no? Que él tiene estipulado. Una de las cosas que me llama la atención cuando se presentan estos pedidos es que generalmente se legisla, al Ejecutivo al recibir, digamos, la autorización del Legislativo, se legisla sobre las personas que ya están en el sistema, que pagan sus tributos y se les dice, van a tener que pagar más. Pero, ¿cuánto representa, de acuerdo a tus investigaciones, Yair, ese núcleo de la población peruana que está reconocida oficialmente, legalizada, que paga impuestos, no solo del IGB, porque el IGB pagamos los que estamos legalizados o no, ¿correcto? Sino los que pagamos los otros tributos. ¿Qué porcentaje de la población económicamente activa representamos en el país es este grupo de peruanos? Más o menos se calcula que el 20% y que el 80% es de economía informal. Entonces, ¿por qué ajustar a este 20%? Justamente tuve una entrevista con respecto a este tema y me preguntó el periodista, me dijo, ¿pero te parece oportuno ajustar en este momento al informal? Y bueno, quizás debería uno también pensar, ¿y parece oportuno en este momento ajustar, digamos, cargar esto a ese 20% formal? Yo creo que la medida en global no es oportuna, ni para el formal ni para el informal. O sea, nos estamos recuperando recién. Y un aumento en impuestos es frenar la economía. Yair, como economista,
la pregunta que quiero hacerte es la siguiente. En algunas otras actividades de la vida, los seres humanos, hay inspiraciones, hay sueños o visiones que uno tiene, vamos a hacer tal cosa y nos va bien y emprendemos algo, ¿no? ¿La economía se puede basar también en eso? O sea, hay normas rígidas, usted tiene que 2 más 2 son 4 y no pueden ser 22, por decir algo, ¿no? ¿Pasa eso? ¿Hay que ser demasiado cuadriculado en la economía? ¿O se puede tener rasgos de inspiración y decir, bueno, tenemos 80% de la población que no paga? ¿Qué debemos hacer para que esta gente de a poco, no brutalmente a los 80, sino de a poco vaya integrándose? ¿No se puede pensar, no se puede hacer eso? Se viene trabajando en cultura tributaria desde hace muchos años, que creo que se ha descuidado. Y la idea es, ¿por qué no incorporar? Lo único que el ministro mencionó de esa ampliación de la base tributaria es lo que él le llamaba esas plataformas streaming, las plataformas virtuales que tenemos, lo cual me parece bien, ¿no? De hecho, que si alguien recibe un ingreso, pues tiene que tributar como todos los demás también. Pero que quede claro que de ahí no salen los 12.000 millones. O sea, eso es lo que uno tiene que entender. No explica ni las fuentes que van a tener de manera clara, ni tampoco los usos que le van a dar a los 12.000 millones. Y mi crítica va en el hecho de que no hay una formalidad en este pedido. Si alguien hace un pedido, no es una entrevista. Se entiende que tiene que entregar un proyecto indicando exactamente cuáles son las fuentes, en este caso, cuáles son los tributos que él piensa cambiar y en qué cantidad, y en qué se va a utilizar para que él haya llegado a la conclusión de los 12.000 millones, ¿no? Ahora, la situación que están viviendo las mineras, ahí he visto que una dijo me voy, inmediatamente salió la población que recibe, porque se dijo que hay 10.000 personas que trabajan en minera. No, nosotros no queremos que se vaya, queremos sentarnos a conversar con él. Aquí ha venido gente de otro lado a causar estragos, zozobra y terrorismo, ¿no? Se han asustado cuando han dicho yo cierro la mina y me voy, punto, se acabó. ¿En qué medida afecta esa situación, que no es la única, porque hay otras mineras que están por ese camino, a estas expectativas que tiene Pedro Franque de recaudar 12.000 millones? Eso es lo que voy. El Estado debe dar estabilidad económica para que la inversión privada incremente. En la actualidad, ya el Banco Central ha dicho que la inversión privada es 0% para el 2022. Entonces, si no va a haber inversión privada, un crecimiento en la inversión privada, y no vamos ni siquiera a mantener la que ya tenemos, en este momento no se siente, pero no olvidemos que es la minería la que trae los dólares que tenemos al país. O sea, hablamos de la agroexportación y que es muy buena y me parece bien cómo ha crecido, ¿no? Pero no olvidemos que el país es un país netamente minero y todo lo que pensamos hacer realmente se basa en la minería. Y parecería ser que algunos políticos, no sé si por congraciarse con gente que no tiene mucho vuelo mental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que están pensando, me van a envenenar el agua, cuando ya la ingeniería de la actualidad tiene pues 50 maneras de cómo no envenenar el agua ni malograr el agua que reciben para los cultivos, los agricultores, pero no se quiere entender. Esa gente llega a la política y llega la política y después son las primeras piedras que se meten en los zapatos de los gobernantes del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Por qué tenemos esa percepción, Jair? La verdad que es bastante complicado a veces tratar de explicar el hecho de que, que estén, digámoslo así, pues matando a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Por el hecho de saber de que existe y quienes más contaminan, por ejemplo, es la minería informal. Y se fomenta ese tipo de cosas, pero es una cultura. Igual lo vemos, por ejemplo, en el caso que podríamos haber hablado, ¿no? De el narcoterrorismo que mencionábamos la vez anterior, que la idea de la informalidad y de este tipo de cosas que se dan en la economía, se llega, se piensa, y lo mismo también puedo creer con estos planes de gobierno del mismo Estado ahora, que obliga o publica planes desfasados, ¿no? Hoy día conversaba con un amigo venezolano y le explicaba justamente, digo, yo no entiendo, es clara tu presencia acá, has venido de otro país, no porque te guste el turismo, sino porque buscas un trabajo con políticas ya demostradas, y todo es algo totalmente complicado de ver que se hace a lo que no debe hacerse, ¿no? Correcto. Yo quiero hacerte una pregunta puntual. Eh,
el dólar sigue subiendo. Javier Velarde dijo que lo iba a bajar a 3.60. Hoy, ayer mejor dicho, volvió a superar la barrera de los 4 soles. Vamos a ver qué pasa en el transcurso del día de hoy, cómo se cierra, pero el asunto es en qué medida estas situaciones de conflicto ejecutivo y legislativo siguen metiendo gasolina para que el dólar se levante. Sí, es claro que hay la inestabilidad. El mismo Julio Velarde dijo que el dólar debe estar promedio 3.7. O sea, ese es el precio normal del dólar. Y que todo lo que ha venido ha sido simplemente por lo que se genera esta coyuntura. Y llamaba la atención cuando Guido Bellido decía, ¿no?, que Julio Velarde debe retirarse, ¿Sí? Porque él ha prometido de que el dólar se esté a 3.7 y no lo logra, ¿no? Es que no entienden de que la economía no funciona así. La economía no es que él quiera. Él ya ha inyectado ya más de $1.000 millones para poder mantener a ese tipo de cambio. Entonces, como bien mencionas tú, son las expectativas. Y en este caso, no hay confianza en el país. No hay confianza. Y nuestro riesgo país está aumentando, a pesar que todavía sigue siendo bueno, entre el primero y segundo de Latinoamérica. Pero no hay confianza. Y el tema se puede ir agudizando en la medida del silencio del presidente Castillo. Sí, totalmente. Mira lo que ha pasado nada más este fin de semana con el ministro del Interior. Que no se pronuncie el presidente, que no se pronuncie la premier inmediatamente por lo que pasa, ¿no? Y vivir todo esto que estamos pasando ahora, esta incertidumbre, simplemente hace corroborar lo que estamos viendo del gobierno. Muy bien, permíteme una pausa, por favor, Yair, para volver después de la misma a seguir conversando sobre otros puntos con el economista, el doctor Yair Alvarado Espinosa. Muy bien, converso con el doctor Yair Alvarado Espinosa. Quiero que nos hagas una ilustración, porque esta es para mí la primera vez que escucho de la curva de Laffer. Tú la incluyes en tu artículo. Explícanos cómo debemos entender esta expresión, curva de Laffer. En los años 80, durante el gobierno de Ronald Reagan, este investigador da una explicación bastante interesante. Y él dice lo siguiente, ¿no? Dice, si el impuesto fuera 0%, el Estado no recaudaría absolutamente nada, porque si no hay impuestos, nadie va a pagar un sol al fisco. Así que el Estado no recauda nada. Pero si el Estado me cobra el 100%, tampoco recauda nada. Quiere decir de que yo trabajaría y gano, por ejemplo, 2.000 soles al mes y pagaría los 2.000 soles como impuesto. Ahora la pregunta es, prácticamente es un esclavo. Entonces, yo no pagaría nada por el lado formal. ¿Cuál es la conclusión? Que si te cobro 0% y si te cobro 100%, en ninguno de los dos casos el Estado recauda nada. Entonces, ¿cuál es la premisa que menciono? Que debe existir un punto, digamos 30, 40, 50, en el cual hay una maximización en la recaudación de los tributos. O sea que el Estado puede recaudar lo máximo. Digámoslo así, en el caso peruano, 30% impuesto a la renta. Con 30% yo recaudo. Pero si yo trato de cobrarte 40, 50%, en lugar de recaudar más dinero, aumentando la tasa impositiva, lo que hago es recaudar menos, porque yo me hago informal, porque yo le digo a la empresa, mira, ¿sabes qué? Estoy pagando demasiado, mejor contrato, ponga a mi hijo en la planilla, y yo trabajo solo, pero él paga 1.000, yo pago 1.000, y no llego al tope, por lo tanto, evado impuestos. O sea, ya veo la manera de cómo no tributar. Y al final, al aumentar el impuesto, se recauda menos. Aclárame para ayudar también a alguna gente que me pregunta. Sí. Ilusión y evasión, la diferencia. Bueno, la evasión tributaria es el hecho de no querer pagar prácticamente, ¿no? Evado. En cambio, la ilusión es utilizar los vacíos legales que yo puedo encontrar en la ley para tratar de evadir. Por ejemplo, no sé, formo una empresa como hacen algunos hasta expresidentes, caso Toledo para hablar más claro, o hago una empresa en el extranjero, un offshore, por ejemplo, no trato de ver cómo sacar mi dinero en otro lado, mi empresa que tengo de una la parto en dos, para tratar de que no sean ni siquiera asociadas. O sea, uso los vacíos legales con la finalidad de pagar menos impuestos, nada más, para no llegar a topes que me permitan pagar más. Y en todo caso, ¿qué se puede hacer para que las pequeñas y medianas
empresas en el país logren pasar al lado formal y tener, digamos, presencia activa, porque es una presencia de movimiento de monedas extraordinario. ¿Por qué no se puede captar eso para el lado positivo y formal, Yair? Y ese es justamente a lo que iba en la propuesta que hago en el artículo, que yo creo que es gestión, o sea, es gestión de la SUNAT lo que se pide. Uno va por lo fácil de decirte, aumenta la tasa de impuestos para yo recaudar más. Y en cambio lo que tú mencionas me dices, ¿por qué no incorporar a los informales al lado formal? Y eso se llama gestión de la SUNAT, porque la SUNAT no tiene un programa, un proyecto para tratar de captar a estos informales, hacerlos formales, como bien lo ha mencionado también el ministro, ¿no? O sea, hacer que el pago de impuestos sea más sencillo, que no sea tan complicado, que más personas puedan pagar todo esto. Entonces, yo amplío la base y esto que te cuento no es algo pues nuevo. Recuerdo en los 90, cuando se hablaba de cultura tributaria, se decía, y así empezó el RUS, cuando se decía, todos van a pagar 20 soles. Muy bien, que todos paguen 20, que se acostumbren a pagar 20 soles. Y hay que seguir avanzando, lamentablemente se quedó ahí. La idea es dar condiciones, enseñar lo importante que es tributar. Pero lamentablemente nos encontramos con un gran problema, que es lo que tú vas a encontrar también en la gente. Dices, yo tributo, pero ¿para qué tributo? Claro. Si yo veo que mis impuestos se van en el lado de la corrupción, que parten desde el presidente hasta la parte más baja en el Estado. Es por eso que no existe la capacidad de querer tributar. Ahora, ¿cómo entender esto? Porque son datos que tú has puesto en el artículo, ¿no? Y que a mí me han llamado la atención. Tú hablas, por ejemplo, que comparativamente hasta septiembre, los años 19, 20 y 21, el 21 se ha recaudado 47% más que el 2020 y 19%, 19,9% más que el 2019. ¿Cómo entender eso? ¿Por qué esa situación? ¿Un mejor ejercicio de cobranza de parte de la SUNAT? ¿Una mayor responsabilidad de los que pagamos impuestos en ir a cumplir con los mismos? ¿Cómo será eso? Para serte sincero, hay una parte sesgada en la información. El dato es real, sino que ¿cuál es el sesgo? El sesgo es justamente lo que generó, y compartí contigo, cuando había, recuerdas, el pago de las mineras que le hicieron al contado del Estado. Entonces, esos miles de millones hacen un sesgo, porque aprovecharon el tipo de cambio elevado. Entonces, por ahí tenemos una pequeña distorsión, pero que no deja, pues, de incrementar, ¿no? Ahora, no olvides que yo te comparo con el 2020, que ha sido un año muy bajo porque el PBI ha caído. Claro. Por eso es que está muy elevada. ¿Correcto? Además, con el 2019 es tan comprensible con el pago que, según el señor Bellido, ¿te acuerdas que dijo? Efectivamente, hemos logrado en 30 días cobrar 4.000 millones de soles, ¿no? Aprovecharon el tipo de cambio elevado. Tú me dijiste, creo, más o menos así, bueno, hubiese sido correcto todo, hubiesen cerrado el círculo si les decían, ya, les recibimos, pero retiren la demanda, porque han demandado al Estado, ¿verdad? Sobre ese pago que han hecho. Así es. ¿No es cierto? Sí, o sea, lo pueden recuperar. Sí, se puede recuperar también el impuesto, si estoy pagando puntual y tengo lo que sea. Yo lo pago, pero con el compromiso de que hay una devolución también. Frank ha hablado de un incremento a los alquileres del 5 al 10%. ¿Esta es una buena medida? Ahí hay una parte que quisiera comentarlo, ¿no? En el caso del alquiler, yo creo que la persona que tiene, pues, inmobiliarias no tiene casi ningún problema porque se le va a quitar un poco. Yo creo que va más a afectar al que alquila de manera, pues, formal, tengo digamos, mi primer piso, se lo alquilo a alguien que quiere, pues, un comprobante SUNAT, y no es al que yo alquilo, pues, digamos, a cualquiera sin ningún tipo de contrato, pero quizás se quiere quedar mi inquilino y yo quiero, pues, darle la formalidad del caso. Si yo estoy pagando 5% y paso al 10%, estoy pagando, imagínate que lo alquile a 1.000 soles, 100 soles iría como impuesto. Ese pago que yo hago no es deducible de nada. O sea, si yo quiero pintar la casa, arreglar y todos los gastos que haga, no se deduce. Yo simplemente lo pago con lo que tengo yo. Entonces el Estado no me apoya con eso. Y yo estaría pagando de más. En conclusión, ¿quiénes van a sufrir? Aquellos que son formales y que alquilan con un contrato adecuado una parte de su casa o una pequeña tienda, ¿no? Correcto. Yo he podido deducir también de tu artículo que una de las áreas que mueven financiera y económicamente el país, que son las AFP,
se podrían ver perjudicadas. Y las AFP tienen pues un poder no solo de económico, sino logístico tremendo, ¿no? Mira, para ser sincero, esta parte quisiera que se vea algo así. La AFP en realidad no va a perder, la AFP juega a ganar. ¿Y qué hace la AFP? Toma el dinero de todos nosotros, los formales, ese dinero lo invierte en bolsa y hacen creer, Pedro Frank, que es el ministro, hace creer de que lo van a pagar los grandes inversionistas que invierten en acciones y en bonos. Y yo diría, pero yo no invierto en acciones ni bonos. Por lo tanto, a mí no me interesa que Pedro Frank les cobre de 5 al 10%, no es mi problema. Lo cual es mentira, porque si yo trabajo de manera formal y tengo una AFP, la AFP invierte en bolsa de valores, en acciones y bonos. Y la ganancia de las acciones y los bonos es lo que va a ser grabado. Por lo tanto, la ganancia de la AFP no se va a afectar. Lo que se va a afectar es mi ganancia cuando la AFP me diga, señor, lamentablemente ha perdido usted tanto, le informo que ha variado, y al final yo acabo pagando también eso. Alguien me dijo alguna vez, Pedro Franque no está en el top 10 de los economistas del país, ¿no es cierto? Creo que tú también lo ratificaste en algún momento de ahí. ¿Esto está demostrando que el puesto le ha quedado demasiado ancho a Pedro Franque? Yo creo que sí, si me preguntas una opinión particular, yo creo que sí, porque las políticas son indebidas. Escuchaba que un economista decía, si Pedro Franqui es lo mejor que tiene el gabinete, imaginemos cómo será el resto, ¿no? Qué pena, qué lástima. Muy bien, Yair, te agradezco mucho la gentileza de haber compartido estos minutos conmigo. Espero que el próximo artículo también me lo pases para poder conversar. Muchas gracias. Fernando. Muy gentil. A ti muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Cuídate mucho. Vamos a la pausa y regresamos.